Bueno, hay unas propiedades de la diferencial. Propiedades. Que lo vamos a ocupar más adelante, ¿no? Propiedades de la diferencial, que provienen directamente de la definición de derivada, ¿no? Entonces, sean U y B, dos funciones derivables. Funciones derivables de X. Y sea una constante. Una constante. Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero, que la diferencial de una constante, si fuera una constante C, la diferencial tiene que ser 0. Me queda otra. 2. La diferencial, si tengo una constante multiplicada por una función U, la constante sale fuera la diferencial de la U. 3. Ese proviene directamente de las propiedades derivadas. Por ejemplo, la diferencial de una suma o una resta es la suma o la resta de las diferenciales. Es de U más o menos la diferencial de la B. 4. La diferencial de un producto. Bueno, ¿cómo se hace cuando uno calcula el derivado? Es B por la diferencial de la U. Hay un signo menos. U. No, ¿qué estoy haciendo? Estoy pensando en un cociente. ¿Qué estoy haciendo? Es, bien digo, B por la diferencial de la U, B por la diferencial de la U, más U por la diferencial de la B, ¿cierto? Y 5, cuando uno quiere calcular la diferencial de cociente, entonces esto es B por la diferencial de la U, menos U por la diferencial de la B, y todo esto dividido por B cuadrado, ¿cierto? Obviamente que con B distinto a nulo. Aquí con B tiene que ser distinto de 0 para que pueda dividir. Así que son propiedades que lo vamos a utilizar más adelante. Propiedades. Bien. Ok. Vamos a definir lo que se llama antiderivada. Alcanzamos a hacer, sí, definición de antiderivada. Me interesa eso, definición de antiderivada. Entonces, suponte tú que tienes una función, pues sea y igual a f de x, una función derivada, una función que depende de x. Una función, ¿no? Una función. Entonces, se llama antiderivada, la función, se llama antiderivada de f, o primitiva, ¿no? O primitiva, da lo mismo. De f en algún intervalo i, en un intervalo i, a cualquier función, llamémoslo f mayúscula, cualquier función f mayúscula, tal que
La derivada de esta función mayúscula te da la f minúscula. Cualesquiera sea el x en ese intervalo. A cualquiera de estos se le llaman antiderivadas. Por ejemplo, mira. Por ejemplo, vamos a hacer alguna. Ejemplos. Suponte tú, un ejemplo sencillo. Suponte tú que tu función f chica sea una constante. Sea 1, por ejemplo. 1, para cada x en R. Entonces, ¿cuál sería la antiderivada, por ejemplo? Antiderivada. X. Al tiro. Hay varias. Hay varias. Una, tengo que dar una función f mayúscula cuya derivada te dé 1. Entonces alguien me decía x, claro, porque la derivada de la x es 1. Otra vez, otra. No hay una, hay varias. ¿Conocen otra? A esa misma x le agrega una constante, por ejemplo, le puede ser 2. Porque si derivo la x, la derivada de la x es 1, la derivada de una constante es 0, también te da derivada 1. Otra. Esa misma x le sumas una constante nomás. Le sumas un tercio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la derivada de la x es 1 y la derivada de c es 0. Así que en general es la x más c, donde c es una constante. O sea, son infinitas. Es Soluciones. infinita, claro, infinita. Porque esa constante puede ser cualquiera. 8, 20, 40, pi, 4 tercios, 5, lo que quiera. ¿Cierto? Bueno, uno podría complicarlo un poco más. Por ejemplo, 2. Suponte tú que la función fuera ni tan complicada. Suponte que tu función fuera, no sé, x. A ver, dime algunas antiderivadas. Hay varias, ¿no? Entonces tengo que buscar una función de manera que su derivada te dé x. Voy a mirar el chat, me está chateando. A veces no lo entiendo los chats, ¿no? Bueno, será. No sé lo que quieren decir. Si tengo la función f minúscula vale x, a ver qué antiderivada, qué función es tal aquí, tengo que ver de tal manera que su derivada te dé x. ¿Cuál? X al cuadrado. X cuadrado. X elevado a 1, me dicen por ahí. A ver, borremos aquí. Bueno, no es la x cuadrado, porque si fuera la x cuadrado aquí, si fuera la x cuadrado, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? Si tengo la x cuadrado y la quiero derivar, eso te queda 2x. El problema es Toda que la yo no razón. quiero que te dé 2x, quiero que te dé x. Por lo tanto, habrá que dividir por 2. Y que la derivada de la x cuadrado es 2x dividido por 2, te da justamente x. Otra. Bueno, esta misma, x cuadrado medio, sumándole algo. Más 8, por ejemplo. O esta misma, el x cuadrado dividido por 2, más 5, 3 medios, lo que tú quieras, más Profe. c. ¿Sí? Y podemos hacer antiderivadas con multiplicaciones y divisiones. O sea, por No ejemplo, en vez tan de sumarle simple. un 8, dividirle un 8. O No tan sea, multiplicarle una constante, por ejemplo. O al una tiro. variable. Al Ya. tiro, ¿eh? Pero déjame terminar aquí.
x cuadrado medio más una constante, donde C, aquí hay que decir, C es una constante. Ahí me decías, para entenderte un poquito. Ahora sí, dime nomás. Dímelo de nuevo, a ver. Que si podemos formar o sea, podemos jugar en vez de dividirle una constante, una variable. Si por ejemplo x al cuadrado partido en x y de alguna forma de x. No, en general no. ¿Se En general puede? cuando tú tienes potencias así, se divide por constante. Porque la función, No, ya. porque yo lo que quiero es derivar la función, pues si yo coloco una variable aquí, entonces, Ujú. acuérdate tú, voy a seguir aquí, acuérdate, cuando tú tienes una constante y una función aquí y tú la quieres derivar, es alfa por la derivada de la constante. O puede ser la función aquí y aquí dividido por una constante alfa, está dividido por eso, y lo quiero derivar, yo derivo la Ujú. función arriba y divido por alfa, ¿no? Pero alfa aquí es constante. Si fuera variable, tendría que derivarlo como un cociente. Por ejemplo, si tengo una f de x y aquí una cosa que esté dividido por una g de x y uno la quiere derivar, que es lo que es, derivo la primera, por la segunda sin derivar, menos, la primera no la derivo la segunda, y toda esta cosa divido por g al cuadrado. Entonces, por Es eso más aquí complejo. no tiene que ser una variable aquí, tiene que ser constante, ¿ya? Para Ya, poder profe, usar esto, gracias. para poder usar eso. Por ejemplo, por eso, bueno, vamos a pensar más todavía. 4, 4, 4, 4, 3. Suponte tú ya me voy a salir de potencia, porque si tú tuvieras una función, a ver, f de x fuera x al cubo, ¿cuál sería la antiderivada? Tengo que dar una función cuya derivada es x cubo. Tengo que dar una función ahí, cuya derivada es x al cubo. ¿Cuál será? Hay infinita en realidad. Borremos esto. Bueno, uno pensaría x a la cuarta, pues, ¿sí o no? Uno pensaría x a la cuarta, pero si uno la deriva, la derivada de x a la cuarta es 4x cubo. Te molesta este 4. Entonces debería ser x a la cuarta dividido por 4. Ya saben yo, más c donde c es una constante. Ya, siempre cuando digo c es una constante. Pero no siempre son funciones potencia. Podrían ser, por ejemplo, la función coseno, por ejemplo. ¿Cierto? La función coseno. Profesor, consulta. Dime. Solo para saber, ¿usted va a dejar estas pizarras en algún lugar en la plataforma? Claro, quedan grabados todo esto. Cuando, Ah, claro. claro, todo esto lo voy a ver, por eso que estamos grabándolo. Yo al Mm, final voy a dejar grabadas todas estas cositas y lo voy a alojar en la plataforma, dice clases grabadas, para que ustedes vayan revisando. Y alguna gente que no viene, no mm. puede venir al curso, y por problemas de conexión, qué sé yo, quedan alojadas ahí, para que puedan mirarlo después. Bueno, antiderivadas, ayúdame con alguna antiderivada. ¿Qué función es tal que tu derivada te dé coseno? Si lo saben. Buscar una función cuya derivada te dé coseno. Sí, alguien me chateó, seguro que me dijo. Ya. Me parece que se desconecta desde a los 40 minutos, pues tenía entendido. Se me conectó de repente, ¿cierto? Porque estaba grabando. Bueno, G es una antiderivada. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no salió ese punto? Es una antiderivada de F. Bueno, sí, solo sí. Esta G va a ser de la forma F más C, donde C es una constante. Lo que yo acabo de decir en los ejemplos. Si yo encuentro una antiderivada, este teorema dice que la encuentro toda, porque basta agregarle una constante. Eso me decía el teorema, ¿no?
Entonces, con esto vamos a definir, con esto hasta aquí vamos a quedar con la siguiente definición, que se llama la definición de integral definida. Quiero que quede en la mente por lo menos esto. Definición de integral definida. Dice lo siguiente. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, calcular integrales. Entonces, vamos a suponer, sea f de x, f mayúscula, una antiderivada de f minúscula en algún intervalo, ¿eh? Entonces, escribimos así con este símbolo, así, f de x, a cualquier antiderivada está f mayúscula más una constante, donde se indica una constante. De aquí en adelante se va a indicar una constante, ¿eh? Entonces, este simbolito que aparece aquí, este simbolito, me queda poquito. Este simbolito de aquí se llama de la integral, símbolo de la integral. Así se llama, integral indefinida. El f de x se le llama integrando, así se le llama, integrando. ¿Ya? Y el de x es la diferencial. Diferencial de x. Por ejemplo, mira, ejemplos. A ver si usted me ayuda. 1. ¿Cuál es la integral del 1 por dx? Según lo que vamos a ver, lo que tenemos que hacer es buscar una función cuya derivada te dé 1. Porque es la primitiva por definición. Tengo que buscar una función aquí cuya derivada te dé 1. ¿Cuál es? Aquí tengo que colocar una función cuya derivada te dé 1. ¿Cuál es? X. X. Porque la derivada de la x vale 1. Pero siempre tenés que agregarle una constante. Este C se llama constante de integración. C se llama constante de integración. Ya, más una C. A ver, según los ejercicios que acabamos de ver, la integral del x de x. ¿Cuál va a ser? X al cuadrado partido en 2. Claro, justamente. Tengo que dar una función cuya derivada te dé x. Entonces, x cuadrado dividido por 2. Más una constante. Podemos seguir con las potencias, para terminar las potencias. Si fuera x cuadrado. Bueno, ya saben, x cubo. Al dividir a eso te da 3x cuadrado, pero como el 3 que te molesta, 10 por 3, más una constante. En general, podemos decir tú, en general. La integral de una potencia, x elevado a n de x. ¿Cómo sería? A ver. Tendría que ser, según la forma que tengo, uno puede generalizar x elevado a n más 1, partido por n más 1, más una constante. Y aquí el n puede ser incluso hasta un racional. Un racional. Evidentemente ese n no puede ser menos 1, ¿ya? Pero no poder dividir por 0.
Pero en general tú tienes esa formulita, hay una fórmula bien conocida, la que estoy escribiendo aquí. De ahora en adelante tenemos que saberla. Es un ejemplo de una integral. Profe, ¿Dime? ¿el C se puede dejar así como C o tengo que darle un valor? Por ejemplo, en el No, mismo es una certamen. constante cualesquiera, puede valer 8, 20, 40, 50, 4 tercios, raíz de pi, cualquier constante. Por eso se Ah, ya, escribe pero más tengo que dar C. un valor. O Claro, sea, no puedo hacerlo así. toma valores reales en realidad. En Ya. general, la fórmula para cada una de estas hay que agregarle una constante. Puede ser 1, Ya, 8, pero una constante. Pues se coloca C o se coloca cualquier letra, pero esa letra tiene que indicar una constante. Por eso de aquí en adelante, cada vez que digo C, es una constante, salvo que diga lo contrario. ¿Ya? Ese es algunos ejemplos. Oye, ¿a qué hora terminamos? Yo no sé, ¿a qué hora tengo que terminar? ¿A las 11? Sí, a la 11, profe. Ya me quedan 3 minutitos. Por ejemplo, a ver otra, ya que estamos viendo ahí, otra. Ejercicio 4 creo que esto. ¿Cuál sería la integral de coseno, por ejemplo? Tengo que buscar una función cuya derivada es coseno. 7 chateando, ¿no? Seno de X, ¿o no? Claro, seno. Seno de X. Claro, porque la derivada de seno es coseno. Seno de X. Y tú tienes que agregarle una constante. Más la constante. Sí, más la constante. Y ya que tenemos esa, ¿cuál es la integral de seno? Bueno, menos coseno. Se lo digo, menos coseno. Más una constante. Bueno, así hay infinitas integrales. Algunas que son integrales básicas, que la voy a mencionar en la próxima clase, pero algunas integrales que no son fáciles de integrar. Es por ello que nosotros en los apuntes o en nuestro programa aparecen muchos métodos de integración. Uno de los métodos de integración que vamos a... Porque no es fácil, siempre estas son básicas. Uno de los métodos es sustitución directa, otro integración por fracciones, integración por parte, así, pues hay un montón de criterios para poder ver cómo calcular integrales. Entonces eso lo vamos a ocupar bastante tiempo. Así que lo bajamos hasta acá, chiquillos, y no tengo más tiempo ya. Fin, nos vemos la próxima clase. Ya, profe, hasta luego. Así que yo. Profe, una consulta. ¿La clase ya está en la DECA o todavía no la No, sube? todavía no están en una década.